En el siglo XIV, Europa era un hervidero de cambios y oportunidades. La población crecía rápidamente gracias a mejoras en la agricultura, lo que llevaba a una densidad poblacional en aumento. Las ciudades se llenaban de vida, con mercaderes y artesanos que pululaban en las calles buscando hacerse un nombre. El comercio florecía como nunca, impulsado por rutas comerciales que tejían una red compleja desde el corazón de Asia hasta las costas europeas. Estas rutas no solo traían especias y sedas exóticas, sino también ideas y culturas que enriquecían aún más el paisaje urbano de las pujantes urbes medievales. La economía estaba en auge y el aire se sentía electrizado por la promesa de progreso. Sin embargo, esta expansión trajo consigo vulnerabilidades invisibles. La creciente red de comercio y la alta densidad poblacional se volvieron el caldo de cultivo perfecto para una catástrofe que cambiaría la faz del continente. En este escenario de prosperidad y expansión, se gestaba una tormenta que, aunque en ese momento nadie podía prever, dejaría una huella imborrable en la historia de Europa. En el corazón de Asia Central, donde se cruzaban antiguos senderos de comerciantes, se fraguó el origen de una de las pandemias más devastadoras de la historia, la peste negra. Esta infección, causada por la bacteria Yersinia pestis, probablemente encontró su primer anfitrión en las pulgas de las ratas que merodeaban por las poblaciones nómadas de las estepas asiáticas. A medida que estas comunidades se movían, llevaban consigo el germen letal, sin ser conscientes de ello. Las extensas y activas rutas comerciales de la época, que enlazaban Asia con Europa, se convirtieron en los involuntarios conductos para la enfermedad. A través de caravanas y barcos mercantes, la peste se diseminó rápidamente, aprovechando cada oportunidad de contacto humano y cada bulliciosa parada comercial. En 1347, el azote llegó al puerto de Cafá, en Crimea, tras un asedio mongol. De allí, navegó por el Mar Negro hasta Europa. En cuestión de meses, el continente europeo, surcado por vías repletas de tránsito comercial, se halló asediado por una enfermedad cuya ferocidad pocos podían comprender. La misma red que una vez transportó riquezas y conocimientos, ahora serpeaba con una letalidad silenciosa pero implacable. El avance imparable de la peste negra por Europa entre 1347 y 1351 es uno de los relatos más terroríficos de la historia. En cuestión de semanas, tras desembarcar en los vibrantes puertos comerciales como el de Génova, la enfermedad explotó a través de las arterias comerciales del continente. Los vientos del Mediterráneo empujaron barcos plagados de muerte a diversas ciudades costeras, y desde allí, la peste encontró su camino tierra adentro con una alarmante velocidad. Las bulliciosas ciudades, con sus estrechas calles y multitudes abarrotadas, se convirtieron en los primeros epicentros del horror. Sin embargo, la plaga no se detuvo ahí. Como un espectro invisible, avanzó hacia los pueblos rurales, donde los campesinos, alejados del bullicio urbano, también cayeron bajo su implacable golpe. Ni colinas ni valles ofrecieron refugio, y el tejido social se rasgó en un puñado de años. La movilidad de las personas, ya fuera huyendo del azote o buscando nuevas oportunidades, facilitó aún más la difusión, creando un insidioso ciclo de rebrotes. Así, la peste negra demostró que ningún rincón era seguro, dejando una cicatriz que marcó profundamente la esencia misma del continente europeo. La peste negra no solo trajo muerte, sino que también remodeló el paisaje demográfico de Europa de un modo abrupto y devastador. Con su paso, dejó una escalofriante reducción poblacional. Se estima que un tercio de los europeos sucumbieron en pocos años, sumergiendo al continente en una sombra de luto. Imagina ciudades vibrantes, ahora sumidas en un inquietante silencio, donde edificios que alguna vez albergaban el bullicio de la vida cotidiana quedaron desolados. En las aldeas, los campos quedaron abandonados, volviendo al abrazo salvaje de la naturaleza, mientras los pocos supervivientes luchaban por rehacerse en un mundo drásticamente diferente. Esta pérdida masiva de vidas no solo quebró familias y comunidades, sino que alteró profundamente la estructura social. Con menos manos para cultivar la tierra y sostener la economía, viejas jerarquías comenzaron a tambalearse. La peste, en su andar implacable, dejó un continente forzado a adaptarse, a reconstruirse en medio de la ausencia, buscando nuevas formas de convivencia en una tierra despojada de una parte vital de su humanidad. Lo que antes parecía eterno, se mostró fugaz, y cada rostro ausente se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida medieval. La peste negra sacudió los cimientos de la economía europea, generando una escasez de mano de obra sin precedentes. Los enormes campos de cultivo, antaño trabajados con esmero por innumerables campesinos, empezaron a verse desiertos y descuidados. Con menos personas disponibles para labrar la tierra, los terratenientes se enfrentaron a la desesperada tarea de atraer y retener trabajadores, lo que llevó a un alza de los salarios y a mejores condiciones laborales para los supervivientes. Este cambio, irónico en su origen, comenzó a corroer el sistema feudal, donde el poder había estado firmemente en manos de la nobleza terrateniente.
Muchos siervos ganaron más libertad para negociar su trabajo, y algunos incluso se trasladaron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, alterando el equilibrio rural y urbano. La peste, en su violenta irrupción, aceleró un viraje hacia formas más modernas de economía. El comercio tampoco escapó a las transformaciones. Con menos productos agrícolas disponibles, los precios subieron y se crearon nuevos circuitos mercantiles. De esta manera, la desolación se convirtió también en el terreno fértil para una reconfiguración económica que plantaría las semillas de cambios aún más grandes en los siglos posteriores. La peste negra no solo fue una catástrofe demográfica, económica y de salud, sino también una revolución en cómo los europeos percibían la vida y la muerte. Con la amenaza constante de la enfermedad, las personas comenzaron a cuestionar la validez de las estructuras sociales establecidas. El arte y la literatura reflejaron esta transformación. Las obras se volvieron más sombrías, capturando el sufrimiento humano, la impermanencia de la vida y el miedo al juicio divino. Surgieron nuevos movimientos artísticos, como el Ars Moriendi, que enseñaban a bien morir, y la danza macabra, simbolizando la igualdad frente a la muerte. Al mismo tiempo, se resquebrajó el respeto ciego por las élites tradicionales, ya que el azote afectaba por igual a todas las clases. Los siervos que sobrevivieron a menudo se encontraron en una posición de poder inusitada, capaces de exigir mejores condiciones debido a la escasez de mano de obra. La peste negra provocó una introspección colectiva, donde los europeos empezaron a reconsiderar sus valores y el significado de sus vidas, dejando una marca profunda en la psique y en la estructura social del continente. La plaga, en su devastador tránsito, desencadenó una oleada de cambios que redefinieron las interacciones humanas en los años siguientes. La peste negra dejó una profunda cicatriz en el tejido religioso de Europa. Frente a la devastación, muchos fieles comenzaron a buscar respuestas desesperadas a través de la fe. El sufrimiento incalculable y la omnipresencia de la muerte llevaron a una crisis espiritual, haciendo que algunas personas cuestionaran la autoridad y el papel de la Iglesia, mientras que otros se aferraron a sus creencias con mayor fervor. Surgieron movimientos de penitencia, donde multitudes de flagelantes recorrían las ciudades, convencidos de que sus padecimientos físicos podrían aplacar la ira divina que creían haber desatado la plaga. Al mismo tiempo, la confianza en la institución eclesiástica se vio erosionada. A menudo, clérigos y obispos huían, dejando a sus rebaños sin guía espiritual. Las hermandades y prácticas devocionales se multiplicaron, dando un matiz más personal a la relación con lo divino, mientras los sermones inflamaban el temor al castigo celestial. En este ambiente de incertidumbre, las creencias se tornaron profundamente introspectivas, y el laicado comenzó a buscar consuelo en manifestaciones religiosas más íntimas y autónomas, redefiniendo, en muchos casos, su percepción de la moralidad y la espiritualidad. La devastadora llegada de la peste negra forzó a Europa a reevaluar y reformar sus prácticas médicas y sanitarias. Con el caos a su alrededor, los médicos medievales, enfrentados a un enemigo invisible y mortal, se vieron impulsados a experimentar con métodos previamente insospechados. La necesidad de respuestas llevó al desarrollo de prácticas como la cuarentena. Las ciudades, aterrorizadas, comenzaron a implementar medidas para aislar a los barcos y a los individuos sospechosos de estar infectados, estableciendo el precedente para futuras respuestas a epidemias. Aunque las teorías médicas de la época a menudo rozaban lo místico, con máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas para ahuyentar el mal aire, el impacto colectivo de la peste negra causó un cambio perdurable en la percepción de la salud pública. Las ciudades empezaron a prestar más atención a la limpieza, manejando desperdicios y mejorando el saneamiento, lo que resultó en una lenta pero eventual evolución de la medicina como disciplina. A pesar de que la cura permaneció elusiva por siglos, el azote de la peste negra sembró las primeras semillas del escepticismo ante remedios mágicos, llevando a un deseo de comprensión más científica y racional, que florecería en las épocas posteriores. En medio del caos y la oscuridad que trajo la peste negra, las autoridades se vieron obligadas a improvisar y buscar soluciones desesperadas para mitigar el impacto desmedido de la plaga. A medida que los cuerpos se acumulaban y el temor se apoderaba de las masas, los consejos municipales y los gobiernos locales comenzaron a implementar medidas que cambiarían el modo en el que se enfrentaban a las epidemias. Gobernantes y líderes se enfrentaron a un reto monumental al intentar contener una enfermedad desconocida. Algunos propusieron cerrar las ciudades, restringir el acceso a los viajeros y contener los contagios mediante cordones sanitarios, que se convertirían en los primeros intentos de lo que hoy conocemos como cuarentenas. Además, a través de edictos y normativas, las autoridades impulsaron la limpieza de las calles y la eliminación de desechos en un intento por purificar el entorno urbano. En muchos casos, el poder eclesiástico también se sumó, coordinando oraciones y procesiones suplicantes para detener lo que muchos consideraban una ira divina. Estas respuestas no siempre tuvieron éxito inmediato, pero sentaron las bases para una futura gestión de salud pública, donde la cooperación y la intervención estructurada comenzaron a dibujar un débil esbozo de la lucha contra las epidemias. Mientras Europa se tambaleaba bajo el peso de la peste negra,
emergieron historias extraordinarias de sobrevivientes que lograron desafiar las adversidades. Una de las más fascinantes es la de Agnolo di Tura, un cronista italiano de Siena, quien perdió a 5 hijos pero sobrevivió para documentar la catástrofe en emocionantes relatos. Sus palabras evocan el caos y el abandono, pero también el insólito espíritu de resistencia que muchas personas encontraron en sí mismas. En Francia, el poeta Guillaume de Machaut nos dejó versos que capturan la melancolía del momento, pero también el reencuentro con la esperanza. Tales testimonios, cargados de detalles personales, nos permiten sentir el eco de las voces del pasado y la lenta reconstrucción de vidas marcadas por el dolor. En estas narraciones no solo encontramos sufrimiento, sino una sorprendente capacidad para recomenzar y adaptarse. Imbuidas en la memoria colectiva, estas historias nos hablan de la resiliencia humana, transformando la peste negra en un capítulo de lecciones sobre fortaleza personal y comunitaria. A través de estos relatos, la tragedia se convierte en puente, uniendo el pasado al presente en un diálogo continuo sobre supervivencia y esperanza. La comparación entre la peste negra y pandemias modernas como la gripe española y el COVID-19 nos revela tanto ecos históricos como lecciones contemporáneas. Aunque separadas por siglos, estas pandemias comparten un impacto global sorprendente, propagándose a través de redes de movilidad y comercio que, tanto entonces como ahora, conectan al mundo. La peste negra se movió a través de rutas mercantiles medievales, mientras que el COVID-19 aprovechó las complejidades del viaje aéreo moderno. Ambas situaciones evidencian la vulnerabilidad inherente a nuestra interconexión. Sin embargo, a diferencia del siglo XIV, la ciencia y la tecnología actuales nos proporcionan herramientas avanzadas para comprender y combatir las pandemias. Las respuestas de salud pública, desde cuarentenas medievales hasta confinamientos modernos, muestran la evolución en gestión de crisis. Aún así, persisten similitudes en la respuesta humana. Miedo, desinformación y teorías conspirativas afloran tanto ayer como hoy. Si algo hemos aprendido de la historia de la peste negra, es la capacidad humana para adaptarse y reformularnos ante la adversidad. Así, al recordar los desafíos del pasado, podemos fortalecer nuestra resiliencia y mejorar nuestra preparación para pandemias futuras, iluminando el camino incluso en los tiempos más oscuros. La peste negra nos deja una lección imborrable sobre la resiliencia humana y la importancia vital de estar preparados para futuras pandemias. A pesar de su devastación, el brote impulsó cambios significativos en la forma en que enfrentamos las crisis sanitarias. La humanidad, forzada a adaptarse, demostró una notable capacidad para resistir y reestructurar sus sociedades ante una adversidad sin precedentes. Desarrollaron prácticas como la cuarentena, sentando las bases para futuras intervenciones de salud pública. Además, la necesidad de encontrar respuestas ante el desconocido azote fomentó un espíritu crítico y una búsqueda más racional del conocimiento, desencadenando procesos que, siglos después, contribuirían al avance científico. La peste negra nos enseña que, aunque las circunstancias pueden parecer abrumadoras, la adaptabilidad y el aprendizaje son clave para superar las crisis. Hoy, más que nunca, estas lecciones son cruciales. En un mundo interconectado, la preparación y la colaboración internacional se perfilan como escudos esenciales frente a nuevas amenazas. Al recordar el sufrimiento y la posterior fortaleza del pasado, encontramos inspiración para enfrentar desafíos contemporáneos, observando cómo la humanidad ha navegado y superado tormentas, siempre emergiendo con un renovado impulso por mejorar.